Continuar hoy en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Vamos a terminarlo el día de hoy. Cuando estén ahí, me avisan, me dicen amén, para leer una parte y poner este tiempo en manos de Dios. Cuando escuchen más de 2 amenes. Bueno, ok. Listo. Entonces, Evangelio de Juan capítulo 10, versículos 22 en adelante, vamos a leer. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos, uno somos. Amén. Vamos a orar. Y Dios, Padre bueno y eterno, te doy gracias, Señor, por este tiempo que nos permites tener juntos, Señor, alabándote, Señor, y queremos escucharte, Señor. Háblanos claro, Señor, de manera que podamos entender. Señor, de hecho, siempre hablas claro, más bien déjanos entender claramente, Señor, a cada uno. Señor, que las interrupciones que tengamos en nuestra mente, en nuestra cabeza, las de cada día o las que puedan suceder, hoy, Señor, simplemente no nos estorben para poder recibir, Señor, tu consejo, tu dirección y que podamos descansar en ti, Padre. Gracias, Señor, por nuevamente porque nos permites reunirnos libremente en el nombre de Jesús. Amén. Bien, contexto. ¿Por qué es importante no tenerlo aquí? Venimos de dos temas importantes. Uno, el tema de la ceguera espiritual y la vista, cómo Dios nos abre los ojos, cómo Dios abre nuestro entendimiento. En el capítulo anterior, ¿no? En el tema de que hay un ciego que se topa con Jesús, Jesús lo encuentra y simplemente le abre los ojos. Y al preguntarle es, ¿cómo fue? ¿Qué te hicieron? ¿Qué pasó? ¿Quién fue? Ese hombre es pecador, le dicen acusando a Jesús. ¿Cómo pudo él hacerlo? Mira, yo no sé. ¿Cómo? Yo no sé nada. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Y eso lo platicamos es en todos nosotros. Éramos ciegos y ahora vemos aquellos que Dios nos dio la vista en cuanto a ver la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra, que Él es un Dios vivo. Jesucristo murió por nosotros para darnos vida eterna y para tener una esperanza que nadie nos puede arrebatar. Primero que nada, ¿sí? La ceguera espiritual que Dios nos corrigió. Y lo hizo, obviamente, como lo vimos, ¿no? Ahí era, él con su saliva hizo lodo y lo puso en los ojos. Y decimos, ah, caray, ¿cómo nos abrió nosotros los ojos para que veas lo diverso lo diverso de su poder, de su manifestación? No a todos les pone lodo en los ojos. A nosotros nos habló a través de su Espíritu Santo, nos depositó su Espíritu Santo, nos convenció de la muerte en la cruz por nuestros pecados y nos dio la vista. Éramos ciegos y ahora vemos. Pero esas mismas personas que le confrontaban y que le hablan al ciego y decían, ¿qué pasó? Y la gente que veía alrededor y pensaba, bueno, ¿por quién hace él estas cosas? ¿Será realmente un demonio el que lo ayuda, como lo decían antes? ¿O
es por el poder de Dios, porque recuerden que ese ciego les dio la mayor cátedra de teología a esas personas estudiados, preparados, fariseos, sacerdotes y escribas, y les dijo, eh, yo sé que Dios no oye a los pecadores, y si a él le oyó y a mí me abrió los ojos, pues entonces no es pecador, como ustedes lo quieren. O sea, es cuestión de lógica, ¿no? El tema de la teología. Pero llega a este tema del redil, el que estábamos viendo desde la semana anterior aquí, el tema de las ovejas y el pastor, y que veíamos varias figuras ahí, ¿no? Veíamos al ladrón, veíamos al salteador, veíamos quién era la puerta de las ovejas, ¿quién es? La puerta de las ovejas. Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas, pero también es el buen pastor. Pero Él es la puerta, dice que por mí entrare será salvo y hallará pastos. Pero también habla acerca del asalariado y varias figuras que tenemos que tomar en cuenta cuando somos creyentes y entendemos quién es Dios, quién es Jesucristo. Y Jesús está hablando esto, ¿no? Y está hablando de que, dice, puedes identificar al pastor o a la predicación sana con la predicación que no es, viene de Dios y es, dice, el pastor entra por la puerta y el que no es pastor, sino salteador o ladrón, ¿por dónde entra? Pues no entra por la puerta. Dice, sube por otra parte, ese es ladrón y ese es salteador. Pero el que entra por la puerta, en el versículo 2, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero. ¿Quién es el portero? Es Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede dejar entrar a través de la puerta. Pero nadie más puede entrar, de todos modos, lo sabemos. El único que puede llevar al cielo, a la eternidad con Dios, a una persona es Dios mismo y es a través de Jesucristo. Nada más a través de Jesucristo, ¿sí? El tema de conocer la Biblia y de estar en la palabra no es solamente de decir, bueno, es que ya estamos, ya somos, ya tenemos una Biblia, ya nos reunimos, sino de que tenemos una esperanza eterna de llegar a estar con Dios, que la puerta se la abrió el mismo Dios y a través de Jesucristo nosotros pasamos, entramos. ¿Recuerdas eso, no? Que cuando Él es crucificado y muere, el velo del templo al que solamente entraban los sacerdotes, los sumos sacerdotes, a esa parte del lugar santísimo, no lugar santo, sino el santísimo. El templo estaba dividido, ya el templo, en dos, y la parte de enfrente era a donde llegaban a poner los panes de la propiciación, estaba el candelero y demás cosas, pero había un velo que separaba del lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Y ahí solamente el sumo sacerdote, y cuando Dios le permitía entrar, entraba. Cuando Jesús muere, el velo se rasga, se abre, y Jesús nos lleva con Él y nos da la entrada directamente a Dios. Solamente a través de Jesús, solamente a través de Él. Entonces, esto es el tema de Él es la puerta y el portero es Dios y ya puso esa puerta y la abrió a través de Jesús. Pero, ¿cómo se reconocen las ovejas? ¿Y cómo se reconocen el pastor, no? Jesús se muestra quién es aquí, aquel que ha hecho tantos milagros, tantas señales, y que algunos aún viendo, que incluso ha despertado, ha levantado muertos, le preguntan lo que aquí vemos, ¿no? En el versículo 24. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente.
y conocían las escrituras, muchos de ellos, porque en Isaías estaba profetizado que iba a ser el Mesías o el Cristo o el ungido, que es lo mismo, cualquiera de esos tres términos, que es Jesús. Iba a abrir los ojos de los ciegos, iba a liberar a los cautivos, iba a corregir lo que estaba mal. Iba a salvarnos todos. Pero lo ven y tienen cerrados los ojos muchos todavía. No están escuchando, quieren el milagro, quieren seguir viendo las maravillas de Jesús, pero no entienden o no quieren dar su brazo a torcer en cuanto a creer que Él es el Hijo de Dios y para vida eterna. Y les habla de esta manera, ¿no? Les habla acerca, bueno, el pastor es de esta forma. Él conoce a cada uno por su nombre. ¿No dice así? Les llama por su nombre. ¿Y qué hace la oveja? La que es oveja, oye a su pastor y lo sigue. Porque hay muchos que escuchan, pero no lo siguen. ¿Con qué es seguir al pastor? ¿Qué es seguir al pastor? ¿Cómo se sigue al pastor? Siendo nosotros las ovejas, no siendo el animalito del que se refiere a hacer la alegoría o da el ejemplo, ¿no? ¿Qué hace una oveja de Jesucristo? ¿Qué hace un creyente? ¿Cómo escucha y cómo sigue? Confiando, escuchando y haciendo, ¿no? Obedeciendo, lo dijeron bien, pero haciendo. No es solamente creer en Dios. ¿Quiénes también creen, pero ellos sí tiemblan? Los demonios, así dice la Biblia. Los demonios también creen, dice, pero ellos tiemblan cuando escuchan a Dios. Y nosotros ya nos da lo mismo la mayoría de las veces. Y eso, o sea, nosotros tendríamos que aprender la humildad de los demonios, ¿sí? Porque ellos saben quién es y el poder que Dios tiene. Acabamos de cantar cuán grande es Dios. Ellos saben cuán grande es Dios. Porque estaban en el lugar privilegiado y cayeron precisamente por ese orgullo de querer llegar a ser como Él. Y Él, porque Él los hizo. Ellos lo conocen, pero nosotros tenemos su palabra. ¿Qué hace una oveja o un creyente? Escucha, cree en su palabra y hace de acuerdo a lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién es el que me ama? Dice Jesús, que guarda mis mandamientos, el que hace mi voluntad. Entonces, no es solamente creer, porque les vuelvo a decir, hay mucha gente que cree en Dios, pero no cree en Jesús. Y hay mucha gente que cree en Dios y en Jesús, pero no les gusta ni siquiera, les llama la atención el poner su vida en sus manos. ¿Escuchan la voz del pastor? Tal vez sí, pero no le siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero también estaba el asalariado, ¿verdad? El que a veces es el tema en el lugar donde nos congregamos y la palabra no es la mejor, sino que más bien el asalariado se refiere a aquellos que ven el tema de estar con las ovejas y estar como pastores, pero ven primero por ellos que por las ovejas. Y ahí es el error. Y hay muchas ovejas que se quedan con ese error. Pero llega el versículo 14, ya casi llegamos a donde vamos a empezar. El versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Les llamo por su nombre y ellas escuchan y me siguen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, dice el 15, y pongo mi vida por las ovejas. Y Jesús dijo, no hay mayor amor que este, ¿no? Que uno dé, que el amigo, que aquel que da su vida por sus amigos. No hay mayor amor que este. Y el único que lo pudo hacer
de esa manera fue Jesús mismo. No hay mayor amor que este, dice. Pero tengo también ovejas que son de otro redil, versículo 16. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Ahí vamos nosotros incluidos. Pero donde quiero comenzar realmente es en el versículo 19 el día de hoy para continuar con esta misma idea acerca de el buen pastor, pero en este caso el tema es mis ovejas me oyen. Volvió a haber disensión, dice, entre los judíos por estas palabras. ¿Qué es disensión? División. Disensión es no estar de acuerdo. Hay otra vez división en cuanto a lo que creen. Volvió a haber división entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. Lo decían de Jesús. Demonio tiene y está fuera de sí. Muchos decían eso. Pero otros decían, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Imagínate en esto. Y ¿cuál era el punto en desacuerdo de ellos? Que un hombre que dijo ser el Hijo de Dios y estaba mostrando esas obras con todo su poder, con el poder de Dios, que llega donde está un hombre con un brazo mal, dice seco, ¿no? Pero poliomielitis, alguna enfermedad, algún defecto de nacimiento. Y llega y lo toca y ya no tiene nada. Un hombre leproso, sentenciado a muerte, ¿no? Por la misma enfermedad, viviendo afuera de la ciudad porque no podían estar dentro, allá les iban y les aventaban la comida. Él llega y lo toca, que esto ya era para tener a Jesús también en cuarentena. Y lo sana al tocarlo. Otros ciegos, si quieres puedes sanarme. Quiero, sé sano. Un hombre esperando a ver cómo le hacía un paralítico para llegar al estanque donde creían se movía el agua por un ángel para poder ser sanos. Dice, es que pues, nunca voy a llegar, pero quieres ser sano, sí, pero no hay quien me ayude, ¿no? Pues levántate. Así era Jesús. ¿Y a cuántas personas no? Esos son unos casos que vemos aquí, pero él lo hacía todos los días. Había 20,000 personas siguiéndolo. ¿Cuántos estaban mal, enfermos, dañados de su cuerpo? ¿Cuántos? ¿Cuántos estaban endemoniados o mal de sus mentes? No había hospitales y los médicos eran de puros aceititos. Imagínate todo lo que estaba haciendo y le preguntan, ¿de verdad eres tú? ¿Qué haríamos nosotros si estuviéramos ahí? ¿De verdad eres tú? Porque se me hace difícil dejar mis creencias, ¿no? Dejar lo que ya traigo yo como antecedente en cuanto a lo que es. Y no me refiero solamente a los temas religiosos, sino, por ejemplo, un médico que escucha estas cosas, porque lo leía desde antes de ser médico y como médico también. No, es que lo comienzan a justificar o explicar qué es lo que pasó con esas sanidades y que si la catalepsia o que si la catafixia, ¿verdad? Dirían, no, cuando que no estaban muertos, que estaban intoxicados porque los platos eran de latón y al momento de que se combinaba con algún alimento se provocaba un gas tóxico ¿y cómo saben? Si nadie estuvo ahí, de los que estamos ahorita aquí, dice, estaba muerto. Y Jesús llega y dice, la niña no está muerta. O toca a ese joven que había muerto y despierta. Les da vida. Le dice a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Sal fuera. Sí. Eso es por lo que más se le podría juzgar a Jesús por decir sal fuera, ¿no? Pero ¿de alguien más? Lo veían.
y no veían a Dios solamente obrando con poder, sino a estar endemoniado, le ayuda a Satanás. Dice en Mateo capítulo 12, versículo 22 en adelante, dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ¿sí lo tienes? Ajá. Ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Pues ¿quiénes lo esperaban? Y quienes esperaban a alguien diferente, pero así que, ¿cómo es que vemos a Dios, no? Los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. O sea, le ayuda Belcebú a Jesús a echar fuera demonios. Esto le decían los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Las personas más preparadas de ese tiempo, por lo menos en Israel. ¿Sí? Y eso es lo que decían de Jesús. Sabiendo Jesús sus pensamientos de ellos, los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, o sea, por medio del demonio echó fuera demonios, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? O sea, no tiene sentido lo que ustedes dicen, les está diciendo. Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando encarcelaron a Juan el Bautista, recuerden, era aquel que anunciaba que iba a venir el Mesías, que ya venía, y él era el que estaba abriendo el camino, porque también profetizó de él Isaías y otros profetas, abriendo el camino porque ya venía Jesús, ya venía el Mesías. Lo detienen y él está preso, y las cosas no están saliendo como a veces nos imaginamos que tienen que pasar porque nosotros le pedimos a Dios, porque yo le llevo ofrendas, porque yo le ruego y lloro cada vez que oro y las cosas no van como espero que vaya. Y entonces Juan le dice a algunos de sus discípulos, porque también tenía discípulos, pues vayan y pregúntenle, ¿no? Pues yo sigo aquí en la cárcel y pues él ya está en su ministerio, ya está haciendo, pregúntenle, ¿y qué le preguntamos? Pues que sí es él el que ha de venir. ¿Sí recuerdan eso? Y llegan y le preguntan, oye, pues nos manda Juan, Jesús, y nos pregunta que, pues si eres tú el que ha de venir. ¿Qué hizo Jesús? Voltea y comienza a hacer otra vez lo mismo. Abrir los ojos de los ciegos, levantar a los cojos, a hacer sanidades, echar fuera demonios, y voltea y les dice, vayan y cuéntenle. No necesita decirle sí soy. Dice, vayan y cuéntenle lo que acaban de ver. Él era. Entonces, ¿sabes qué? Le da, creo yo, que no dice si la pasa a Juan de quedarse en la cárcel y pues lo que venga es que van y le dicen eso mismo. ¿Sabes qué? Vimos el poder de Dios manifestándose a través de este hombre, de Jesús. Y Juan se queda ahí y su cabeza termina en una bandeja entregada a Herodías. Sí, ¿verdad? Ahí terminó, pero él terminó en paz su ministerio y Jesús dice, de los nacidos de mujer no hubo ninguno mayor que Juan el Bautista y terminó con su cabeza en una bandeja. Jesús lo dijo, de los nacidos
de mujer, o sea, de manera natural, porque él nació de mujer, pero él es Dios, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede, dice, cómo puede estar haciendo las cosas por lo que él hace, las señales y milagros por medio del demonio? Dice, sería incongruente. ¿Puede acaso el demonio, dice el versículo 21 de nuevamente capítulo 10 del Evangelio de Juan, abrir los ojos de los ciegos? ¿Sabes que no? El demonio lo que quiere es mantener la ceguera espiritual en la gente, darle religiones y darle creencias y darle cosas que lo distraigan del verdadero Dios, porque es lo único que es su único fin. No es llevarte al infierno, porque no puede. Lo dice Jesús, no lo digo yo. El único que puede mandar a alguien al infierno, llevar a alguien al infierno, es Dios. Es el único, porque Él es el juez. Satanás va a terminar ahí, en el lago de fuego. Pero la gente, también esa es una creencia en donde le mantienen los ojos cerrados, le tienen más miedo al diablo que a Dios, o temor. Porque los puede mandar al infierno y no puede hacer eso. Pero a través de las falsas creencias sí los puede tener atados a ese miedo que, si conocieran la Biblia, no tendrían por qué temer a Satanás. Pero sí estar listos y resistirlo, como dice ahí, como dice aquí mismo también. Tú busca a Dios y aférrate a Él y Satanás va a huir. Pero se la pasa la gente pensando en que les puede dañar en algo Satanás. Satanás no le importa más que quitarte la fe en Dios. Es lo único. Para eso está. Para distraerte de la eternidad. Para cerrar tus ojos. Para mantenerte en ceguera. Entonces, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? No es su propósito abrir los ojos de los ciegos. Es mantenerlos bien cerrados. Y cuando venimos al versículo 22, nuevamente, donde dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, estamos hablando de 6 meses después de los eventos del ciego, pero cuántas cosas más no pasaron en ese tiempo. Pero de nuevo la duda está entre todos los que están alrededor, porque hay mucha gente y es el tema, como toda la vida ha sido, el tema de poder, de política y de religión. Pero realmente todo se relaciona con poder. Todo al final de cuentas es poder, siempre. Por eso es que la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, el amor al dinero. ¿Por qué? Porque es lo que da poder. Y entre más poder tengas, pues más dominio con los demás, menos preocupaciones y demás. Entonces el tema es el poder. Y el poder religioso de ese momento con Jesús tambalea. Pero entre ellos, o sea, Jesús no viene a destruir el tema de poder religioso, viene a presentar la salvación. Pero para ellos cualquier cosa que mueva a la gente, pues los hace tambalear en sus creencias. Como aquellos que fueron a acusar a Pablo de que les había tirado el negocio de los santitos y de figuritas que ellos vendían para como temas religiosos, se sostenían de ahí en algunas ciudades como en Éfeso, y llega Jesús y llega Pablo y les dice, no, Dios solamente hay uno, está Jesucristo, Él no se ve, pero Él está ahí, Él murió por nosotros, y les presenta el Evangelio, y la gente comienza a apartarse de esas cosas y quemar y quebrar esas figuras y otros libros, y empiezan a acusarlos y los llevan a querer meterlos a la cárcel. Oiga, nos está acabando con el negocio. Ellos fueron más honestos que los de este tiempo, que los de fariseos de este tiempo.
Es como, oye, pues nos está afectando el negocio, porque así es, ¿sí? Así es. La mayoría de los que no ven la palabra tal cual, no enseñan la palabra tal cual y te llevan a que conozcas a Dios y que busques la eternidad en Jesucristo, pues es negocio. Es mantener poder, mantener dominio. Y eso es triste. Y eso es lo que estaba sucediendo aquí. Pero no puedes cerrar los ojos tanto tiempo a ver lo que está pasando. Y dice, oye, ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Es que yo veo y quiero creer, pero también es que pues voy a perderle. El joven rico, ¿recuerdan? Lo mencionó constantemente. ¿Por qué? Porque es un ejemplo muy claro de algunos de nosotros en algún tiempo y de muchos que aún permanecen en estas circunstancias. ¿Qué pasó con el joven rico? ¿Qué puedo hacer o qué debo hacer para tener la vida eterna? O sea, ¿cuánto me cuesta? Digo, saco la chequera o saco la tarjeta, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto es la ofrenda para tener vida eterna? Esa no te alcanza. Tienes que vender todo lo que tienes. Ahorita lo vendemos y lo meto todo al banco. No, no. Y regalar todo a los pobres. No, pues así sí. No, está difícil saber quién busca la vida eterna. Se fue muy triste porque no le llegó al precio. Yo creo. Sí, se fue muy triste porque no se trata de bienes, no se trata de dinero. La vida eterna no se puede comprar. La vida eterna es a través de una compra, pero que hizo Jesús con su sangre. Nos compró a los que creemos en Él. Para vida eterna. Les he dicho cuántas veces, no sé, que el tema de que también aquí nos va bien, muchas de las veces transforma las cosas para bien, o por lo menos Dios nos muestra la salida en las circunstancias que estamos viviendo, eso ya es secundario y es ganancia secundaria. Porque lo primero con Dios es asegurar nuestra eternidad, porque tú y yo, y el que voltees a ver y lo veas respirando, va a morir algún día, cualquiera, ¿sí? Todos. Pero fíjate lo que dice precisamente en esa misma línea. 25. Jesús les respondió, os lo he dicho, o sea, yo les he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Todo lo que les he estado diciendo hasta este momento. El capítulo 3, Nicodemo dice, es que sabemos que solamente que tú hayas venido de Dios puedes hacer esas cosas. Solamente que una persona haya venido de Dios directamente puede hacer eso. Reconociendo quién es. Solamente reconociendo esas obras. Y no creéis. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Qué escucha una oveja del Señor? Colosenses capítulo 3, no lo van a ver aquí, así que si lo pueden buscar, búsquenlo. Si lo puedes poner, capítulo 3, ahorita te digo los versículos. Del 1 en adelante hasta el 12 nos vamos a ir. Colosenses capítulo 3, 1 en adelante, hasta el 13. Dice así, esto es lo que escucha una oveja del Señor. Escucha y el Espíritu Santo le revela lo que dice. Si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, si realmente has creído en Jesucristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Y cómo es esto, Señor Jesús? ¿O cómo es esto, Pablo? Porque Pablo está escribiendo aquí, ¿no? Bueno, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y le dicen, pero Pablo, no entiendo. ¿Cómo es eso? Poner la mira en las cosas de la tierra y no en las de arriba. Dice, le sigue diciendo, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Qué es avaricia? ¿Qué es? Idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Eso dice la Biblia. Sí, y eso es lo que dice Dios o Jesús. Y las ovejas oyen su voz y lo siguen, quiere decir, lo entienden. El Espíritu Santo nos hace entenderlo y actuamos en consecuencia. Dice así, pero cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros o ustedes también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, también estas cosas. Lo otro se supone que ya un creyente ya no está ni en fornicación ni en impurezas, pasiones desordenadas. Pero dice, pero también deja estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen de que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Entendemos? ¿Te pongo otra versión? Dice, sí, decimos. Déjame ver si no se me complica mucho. Cambiar de libro. Nueva traducción viviente. ¿Alguno usa la nueva traducción viviente? ¿No? Colosenses capítulo 3 nuevamente, nueva traducción viviente, dice de esta manera, desde el 5 en adelante: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de estos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto o incivilizado, esclavo o libre. Cristo es el único que importa y Él vive en todos nosotros. Y dice también, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. ¿Cómo habla el pastor? Y sus ovejas lo oyen.
y hacen en consecuencia. Si no, nada más oyen y ya. Ah, estuvo bonito lo que dijiste, Jesús. Me quedo con el son santos y amados. Eso me gustó. Pues sí, pero eso es condicionante. ¿Sí? Si en verdad habéis sido, despójate. Si de verdad hemos sido crucificados y hemos resucitado con Cristo, entonces dejemos a un lado todas esas cosas. Si en verdad. Y no solamente habla de las cosas más graves y vistosas, porque esas son las que más llaman la atención. Por lo general podemos incluso hasta señalar algunos pecados, pero la mayoría, es más, cuando estamos señalando esos pecados en nuestra mente, ya estamos pecando. ¿Sí? Y la mayoría no se ven. Están por ahí, pero no se ven. Entonces, las ovejas, dice aquí, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto es la fe, esto es por fe y no es por nada que nosotros hayamos hecho. Él nos conoce por nuestro nombre, nos llama por nuestro nombre y nosotros respondemos. Sí, no nos condenemos por tener problemas a veces para hacer de acuerdo a lo que Él dice. Porque podemos caer en un tema de condenación, no, entonces yo no soy salvo, porque cada rato la estoy riegue y estoy pecando. Pero el tema es que si escuchamos y respondemos y vamos dejando todo eso atrás, vamos corrigiendo nuestros defectos, esos pecados que se van notando, los vamos haciendo a un lado, continuamos caminando, porque Jesús nos viene trayendo con su vara y su callado, nos va diciendo por aquí, por aquí, por aquí. Pero cuando escuchamos su voz y le seguimos, y creo que es muy claro, ¿no? Por ejemplo, bueno, más bien te preguntaría, ¿cuántas veces te ha estado hablando acerca de algo y no respondes? No respondemos y nada más volteamos y decimos, ay, Jesús, ya entendí. Es como nuestros hijos, ¿no? Oye, ya, haz tal cosa, ya entendí, pero no lo has hecho, hazlo. ¿No? Es algo así, ¿no? Entonces le decimos, Jesús, ya entendí que tengo que dejar eso, ya entendí. ¿Cuántas veces más me lo vas a repetir? ¿Y sabes cuántas más te lo va a repetir? Todas las que sean necesarias hasta que lo hagas. No te vas a decir, bueno, hasta va a ir al infierno. No, pues te lo vas a seguir repitiendo hasta que no quieras simplemente escuchar y tú rechaces y digas, no quiero nada, Jesús. O hasta que respondas y digas, bueno, ya entendí, ahora sí lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque me está separando esto de ti. Amén. Está separando. Entonces dice, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. También eso lo repite y lo repite y lo repito yo también porque es importante, no es, y voy a solucionar todos tus problemas. En ningún lado dice, en el mundo tendréis aflicciones. Y esa es una promesa, ¿sabes? O sea, en el mundo vas a tener problemas, dice Jesús. Pero yo ya he vencido al mundo. O sea, tú quédate conmigo. Vamos juntos. Y así sí. Entonces, no nos gusta escuchar eso, ¿eh? Te voy a ser sincero. Yo quisiera decir que quisiera escuchar que ya con Jesús todo va a estar bien, todo se va a arreglar, todo va a caminar como yo quiero que camine, no como Él quiere que camine, como yo quiero que camine, ¿sí? Pues no. Tal vez en mi vida va a haber pérdidas dolorosas que Él tenía ya en su plan perfecto. Situaciones financieras que no voy a poder superar tan fácilmente y Él las tenía ya también en el plan. ¿Sí? Problemas con hermanos o con familia, con gente muy querida que también estaban en el plan. Y todo esto para pulirme y hacerme más como Jesucristo. ¿Sí? Para que yo pueda escuchar y entender, aquí también tengo que perdonar, como Él me perdonó.
aquí también tengo que soportar o tolerar o confiar en Dios a través de esta prueba, porque Él está conmigo. Así es con el Señor. ¿Y cuántas veces te va a repetir algo? Hasta que le hagas caso. Porque aunque no le hagas caso, lo va a seguir repitiendo, que vamos a tener por ahí. Y, ay, yo sé que esto no le gusta a Dios, entonces, ¿por qué siquiera lo piensas en hacer? Escucha a Jesús. No te limita, te dirige, no te restringe, ¿sí? Te muestra el camino por donde es más seguro llegar a Él. Él da el ejemplo del camino angosto, el camino ancho, y obviamente pues uno quiere de repente como que más comodidad. Pero dice, bueno, eso es lo que alcanzas a ver hasta ahí. Pero ves aquella curva y yo sé lo que pasa allá. Tú no sabes. Confía en mí, toma este camino. Aunque sea difícil, vas a estar más seguro. Y mi Padre que me las dio es mayor que todos, versículo 29, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿A quién? A Jesús. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Por qué? Porque dijo, yo y el Padre somos uno. Dios y yo somos uno. ¿Cuántos se han sentido como que le tiran pedradas? No aquí en el púlpito, porque aquí todos se sienten, somos bien sentidos, la verdad. ¿Sí? Si nos damos cuenta que es Jesús el que nos está diciendo, ay Jesús, qué bonitas palabras, perdón que no las entendía, pero si las dice el pastor, ay, qué pedradotas, son de Él. Yo solamente se las traduzco, sí, pero son de Él y es para todos. Pero ¿consideramos realmente lo que Él está diciendo? Yo y el Padre somos uno. Se han sentido apedreados, se han sentido perseguidos, se han sentido porque creer en Dios y manifestar su fe. Las escuelas, por ejemplo, cuando vamos por nuestros hijos y les decimos que mi hijo no va a participar en esto. Que eso es muy religioso. Bueno, también están hablando de temas que no tienen nada que ver con... No, es que son culturales. Muéstrame la cultura en ciertas cosas que quieren hacer en las escuelas, ¿no? Y tanto respeto debería haber de aquí para allá como de allá para acá también, pero a veces sentimos que es un ataque directo contra el creyente. ¿Y qué crees? Sí lo es, aunque ni ellos lo saben. ¿Recuerdas que leímos y está escrito que el que no es esclavo de uno es esclavo del otro, y uno es Satanás y el otro es Jesús? La ventaja es que el que es esclavo de Jesús sabe que es esclavo de Jesús y que era esclavo de Satanás. La desventaja del que es esclavo de Satanás es que no cree ni siquiera en Jesús ni en Satanás y sigue siendo esclavo de Satanás. Ese es el punto peligroso para las personas. Y ellos dicen, les lavaron el cerebro, retrógradas, fariseos, digo, no, eso ya sería muy religioso. Nos dicen cualquier cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque si eso llega a tu mente, empieza a golpearte ahí y empiezas tú, ¿será cierto? ¿No será cierto? Y si tienen razón, y empieza tu fe a ser golpeada. Y donde el cristiano pierde es en su mente. Pues que me golpeen, que me den, que me hagan, que me quiten, no pasa nada si yo creo en Jesús. Pero donde entra aquí la mentira, la duda, ¿recuerdas qué significa Satanás o diablo? Engañador, ¿no? Escuchaba algo muy interesante acerca de unos pastores que hablan acerca de que el nombre del ángel caído realmente no está en la Biblia en ningún lado, solamente como se le conoce, como enemigo, engañador, el padre de mentira,
y demás, porque dice, no, Dios no le quiso dar esa dignidad ni siquiera de ponerle nombre en la Biblia. Pero lo conocemos como Belcebú, Satanás y demás, ¿no? Imagínate a ese grado. Pero es el padre de mentira, el engañador, y si entra, ese rugir que dice la Biblia que anda como león rugiente, ese rugir llega como murmullos y se meten y te ocasionan duda y te empieza a quitar la fe, ¿sí? La convicción de quién es Él. Y entonces ya puedes dudar. Si dudas de cualquier cosa en cuanto a lo que Jesús ha dicho, puedes dudar de cualquier cosa en la Biblia. Pero si crees en que Él es el Hijo de Dios, puede llegar por todos lados a quererte quitar esa fe y no te la va a poder arrebatar, porque nada te va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. ¿Sí? Entonces, volviendo otra vez para ya terminar aquí, quisieron apedrearle y Él les confronta de esta manera. Así es Jesús. Jesús les respondió: muchas buenas obras he mostrado de mi Padre. Ustedes han visto absolutamente todo lo bueno, el testimonio, ¿no? Sobre todo en el creyente. Es importante tu testimonio como hijo de Dios, porque de otra manera, ¿con qué te defiendes? ¿Sí? Muchas buenas obras he mostrado de mi Padre. Es decir, ya tienen toda la piedra aquí en la mano, ¿no? Díganme por cuál de ellas me van a apedrear, me apedrearéis, perdón. Le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y otra vez viene el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Sí, esto está en Salmo 82:6. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, dioses con D minúscula, recuerda. De mayúscula es el nombre de Dios, es nombre, no es que sea una deidad, es Dios. Nombres con D minúscula es aquellas cosas que se hacen pasar por Dios. Se llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo. Vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. O sea, si yo no estuviera haciendo esto, nada más estuviera diciendo soy hijo de Dios, como hay muchos, y ha habido muchos, ellos estaban blasfemando, esas personas que dicen ser el Cristo, porque hay muchos que dicen ser el Cristo, están blasfemando contra Dios. Sí, ellos sí estarían en esa condición de ser acusados de esto. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, o sea, tú puedes no creer en mí porque sabes que yo nací, que mis padres son, y que aparte hubo un problema ahí que tú consideras que hubo tema de fornicación o algo así en mí, para mi concepción. Todo lo que puedan estarle acusando. ¿Recuerdas que hasta de eso le acusaron a él? El tema de que su mamá había tenido relaciones extramaritales, por eso había quedado embarazada, porque no fue de José, porque dicen que pueblo chico, infierno grande, ¿no? Porque eso se sabía y se lo echaban en cara. Dice: pero si hago las cosas, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Esto es en Jesús, pero en ti y en mí, como creyentes, lo que dijo Jesús, por sus obras los conoceréis, es lo mejor que podemos nosotros escuchar, como para enfocarnos precisamente en hacer aquello para lo que el Señor nos llamó. Lo único que vamos a necesitar es conocer la Biblia, ¿sí? Porque si no la conoces, no vas a saber qué hacer. Vas a andar declarando por allá un montón de cosas que no dicen en la palabra. Vas a andar decretando otras tantas que tampoco dicen en la palabra. Y
no vas a saber quién es tu Dios, el que te rescató a través de Jesucristo. Pero si ves las obras de Jesús y si ves cómo va transformando tu corazón, tu mente, ¿sí? Con que te vas dando cuenta que ya no eres el mismo, la misma que antes, que las cosas que antes o te afectaban o te dañaban o te hacían reaccionar de alguna manera, ahora las ves de una forma diferente, ves con misericordia a la gente que te ofendía, que te dañaba, y no con el hecho de que pero me las va a pagar, ¿no? Eso ya se va apartando de nosotros. Decimos, pues aunque no reconozcan las obras, si a Jesús no lo reconocían, ni siquiera que abría los ojos de los ciegos, a nosotros me van a reconocer que me porto diferente. Yo simplemente sigo creyendo en el Señor. ¿Por qué? Porque Él está haciendo una obra en mí. No importa que los demás no lo vean. Obviamente que hay cosas, hay de obras a obras, te voy a decir. Si hay un pecado en tu vida y que es muy evidente para muchos y te lo ha hecho notar a través de muchas personas y de su palabra constantemente, no es que sea hasta que Dios diga o hasta que Dios me convenza de dejar. No, es que el pecado se tiene que apartar. Estamos hablando de un tema de conformar nuestro corazón, nuestros hábitos, nuestro carácter al Señor, como Él me va moldeando. Pecado, en cuanto lo notas, déjalo fuera porque te separa de Dios. ¿Sí? Estamos hablando de algo diferente. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Amén. Ese es Jesús. Y nosotros estamos siendo transformados, conformados a la imagen del Hijo. Así lo dice la Biblia en la carta a los Romanos en el capítulo 8. Créelo. Si eres creyente, si has puesto tu vida en sus manos, estás siendo transformado. ¿Sí? Está utilizando todo lo que tienes alrededor. No, bueno, sí, las situaciones que a veces se viven, pero personas y demás, para conformarte de acuerdo a su Hijo. Y duele, y pega, y se siente, y uno de repente siente el tallón ahí, porque cantamos muy bonito, sí, yo quiero ser la vasija del alfarero, y sí, la vasija, pero a veces somos el tronco que ponen en el torno, y le meten ahí ¿la qué? ¿La cuña? Eso, eso, sí. Pues se me fue y no les entiendo, perdónenme. Pero para darle forma, y ustedes han visto, ¿no? Ponen un tronco todo, pero le van dando, tallando, tallando, tallando. ¿Cuánto le tienen que quitar como para dejar el palito parejito? Y a veces así nos vemos. Y nomás botan por allá los pedacitos, los pedacitos, los pedacitos. Y si fuéramos ese tronco, pararíamos y querríamos pelear con lo que nos está tallando, ¿no? Pero es el Señor, poniendo una situación y otra persona alrededor para decir, mira, mi hijo cuánto me ama. Sí, pero yo también estoy aquí, Señor. No, te hablaba de ti. Hablaba de ti, así que responde como debe ser. ¿Sí? Entonces, has puesto tu vida en las manos del Señor, confía en Él. Oye su voz, síguele. Responde de acuerdo a lo que Él te dice que hagas. Porque la primera intención es que salga mi carácter, que salga lo que soy. Y dice el Señor, aquí estoy yo contigo. Sí, de nuevo. Amén. Vamos a orar para terminar con la última alabanza. Señor y Padre eterno, te doy gracias, Padre. Te doy gracias porque eres bueno, eres fiel y, Señor, nos muestras en tu palabra, Padre, que no nos has dejado. Sigues con nosotros, estamos contigo
Y tú tienes misericordia de nosotros cada día, Señor, porque son nuevas. Podemos buscarlas, Señor. Te ruego, Señor, que hoy, Padre, que nos has hablado de esta manera, que podamos escucharte y seguirte sin estar cuestionando todo lo que tú nos dices, Señor, sino al contrario, confiar en que tienes pastos verdes, Señor, al final, Señor, del camino, que vamos a descansar en ti, que vamos a gozarnos en ti, y que vamos a un día a verte cara a cara, Padre, y eternamente habitar en tu presencia. Dios, bendice a cada uno de los que están en este lugar, Señor, y si tu palabra ha traído convicción para alguno también, Señor, que se ponga hoy en tus manos, Señor, que diga, confío en ti, Señor, quítame la venda de los ojos y quiero caminar contigo. En el nombre de Jesús, amén. ¿Nos ponemos de pie, por favor?